particularmente en África, y las adquisiciones conllevan más de 10.000 hectáreas, dice este autor Tricarico, un italiano experto en el tema que conocimos en Suiza, y varias más de 500.000. O sea, nos encontramos en Mozambique con compañeros que nos hablaban de millones de hectáreas cedidas a países que sufren la inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Países como Corea del Sur o Japón, que no pueden resolver la producción de alimentos para su propia población, arriendan o compran territorios y los ponen al servicio de ese mercado interno, con sus propias empresas. Esto que le preocupa a la FAO, que es motivo de debate en las Naciones Unidas, aquí no es motivo de preocupación. Al contrario, hasta ahora, tanto en el Chaco como en Río Negro, es motivo de alegría por parte de las dirigencias políticas. Esto es sorprendente. Ahora, nosotros llegamos a Ginebra y nos enteramos por qué Grobo Copatel y otros buscaron Ginebra. Porque Ginebra no es el lugar tradicional de los bancos y de los fondos de inversión que cotizan en bolsa, sino es el lugar ideal para hallar a otro tipo de fondos de inversión que no cotizan en bolsa, que no tienen las mismas reglas, que están dirigidos a veces por gente que le llaman Golden Boy. Nosotros creíamos que era solamente nuestro expresidente del Banco Central, pero en Europa le llaman Golden Boy a una serie de ejecutivos muy avariciosos que están buscando armar su propia corporación, o que en las crisis sucesivas energéticas e inmobiliarias que han habido en Europa han dejado las compañías a las que pertenecían, llevándose algo de capital y sobre todo la cartera de clientes. Entonces están armando sus propios fondos. En algunos casos son fondos de inversión de alto riesgo, son verdaderos piratas dispuestos a entrar en cualquier operatoria, y que en algunos casos decían en este encuentro de agronegocios del Hotel Intercontinental que ya tenían 50 o 100.000 hectáreas en diferentes lugares de América Latina, y lo que estaban buscando era el respaldo de capitales rusos o de capitales árabes, que son los que se concentran en Ginebra. Entonces esto era al margen de las bolsas. Esto era peor que las bolsas, y esto era sin códigos, digamos así. Y nos encontramos allí con un encuentro donde los participantes habían pagado por lo menos $2.000 para sentarse, 15.000 para hacer uso de la palabra, y donde había en la lista que vimos muchísima gente proveniente de Rusia, y que generalmente viven ahí. O sea, la vieja oligarquía rusa, la nueva oligarquía rusa, que era la nomenclatura soviética en general, muchos viven con sus familias y sus guardaespaldas y sus choferes en Ginebra, donde seguramente tienen más seguridad, debido al canibalismo empresarial que existe en Rusia. Entonces a esta gente iba destinado esta propuesta de nuestros ojeros, que necesitan más capitales. ¿Para qué? Para aumentar el poder de inversiones en la producción fundamentalmente de agrocombustibles, o en la propuesta de que vengan a comprar tierras para producir agrocombustibles, energía o alimentos para países necesitados. O sea, son lisa y llanamente vendepatrias. Fue lo que dijimos allí. Había muchos argentinos. Había argentinos de diferentes tipos. Algunos los que organizaban y otros los que estaban tratando de pescar capitalistas. Que había varios. Bueno, vamos a volver sobre esto porque lo que pretendíamos era hacer un diálogo hoy sobre estas cosas que realmente nos sobrepasan, sobre todo porque estamos muy solos frente a un fenómeno de tanta dimensión. Sentimos que lo que viene es una avalancha brutal de los capitales globalizados, y que no encontramos mayores preocupaciones en otros sectores, sobre todo para investigar esto y para denunciarlo.
Entonces vamos a lo que pensamos era hacer un diálogo. Cada uno de ustedes tiene una carpeta donde entregamos varios materiales para nosotros muy importantes. A ver si no me equivoco. Hay uno que se llama Modelo Neocolonial, Acaparamiento de Tierras, Monocultivos y Exclusión Social. Este es un tema que nosotros llevamos a Suiza. Es un informe sobre estos principales ojeros y sus métodos. Después hay una fotocopia que encontramos al llegar. Esto que estamos diciendo lo dice el propio Gustavo Durão-Patel, o sea, lo asume públicamente. Es interesante leer lo que él dice, porque llega a decir que hoy día es un proceso rapidísimo ¿no? Porque hasta hace poco él hablaba con enamoramiento de Brasil y de Lula. Y ahora lo que dice es que la ciudad de la que está enamorado es San Petersburgo. O sea, tiene oficinas en San Petersburgo, tiene oficinas en Rusia. Pero además dice que él ha vuelto a Rusia con nostalgia y que se siente muy bien por hacer negocios en Rusia. ¿Qué está diciéndonos? Esto tiene que ver con su origen ideológico. Él ha vuelto a Rusia. ¿Se entiende? No estamos hablando de una oligarquía que viene de la derecha. Él mismo ha confesado que era de izquierda, y de bastante izquierda, dijo una vez. Hay otro documento que se llama Colonias del siglo XXI. Esto es un documento que emitimos en el TRR después de largos debates, donde participaron muchísimos compañeros, con motivo de la ocupación de Río Negro, de los chinos en Río Negro. Hay un documento, el GRR en Ginebra, en gira de denuncia contra el acaparamiento de tierras y los pools ojeros de la Pampa Argentina devenidos en corporaciones transnacionales. Y después van a encontrar 3 documentos de GRAIN, que es una organización internacional, una organización no gubernamental que ha tratado el tema con mucha solvencia. Hay una declaración de GRAIN en noviembre del 2009, fíjense, por un año de anticipación estaban hablando de este tema. Y luego hay una cosa muy interesante, que es una denuncia de cómo el Banco Mundial ya está imaginando algún tipo de regulación para convertir el acaparamiento de tierras en algo sostenible o en algo responsable, tal como aquí han hecho con la Fundación Díaz Silvestre, Fundapaz y otras organizaciones, tratando de maquillarnos el modelo de la soja. Y justamente estaba leyendo en este informe de Tricarico, y a propósito de estos fondos buitres, estos fondos de inversión a todo riesgo dirigidos por estos piratas de las finanzas, dice: un gran número de vehículos financieros que forman parte del acaparamiento de tierras busca un compromiso con la sustentabilidad, supuestamente, con la inversión socialmente responsable y la financiación ética. O sea, lo acompañan con un discurso político. A veces se refieren a supuestas sociedades con organizaciones no gubernamentales de renombre internacional o grupos ambientalistas. O sea que en muchos de estos negocios vamos a ver que figura el osito panda, cuando no el oso hormiguero. Dice: la inversión en commodities, en tierras y alimentos y biocombustibles, cada vez más son administradas mediante una amplia variedad de estructuras financieras, fondos de inversión, fondos de alto riesgo, fideicomisos de inversión inmobiliaria, como tiene Gustavo Durão-Patel, así como fondos comunes de inversión y sociedades limitadas. Bueno, la mayoría de los vehículos financieros tienen sedes en jurisdicciones offshore, principalmente en las Islas Caimán, etc. Bueno, a propósito de estas reglamentaciones que ya se apresuró
el Banco Mundial a sacar para darle color verde entonces a esta nueva fase del proceso de los monocultivos. Y por último, en la carpeta van a encontrar un trabajo que se llama Los buitres del acaparamiento de tierras, que es del cual yo leí algunas frases. Antonio Tricarico es un italiano que expuso en Ginebra con nosotros en el sindicato UNIA, donde se hizo el acto, donde se hizo uno de los actos en los que participamos, y que es un experto en la investigación de estos temas. Bueno, así como a mí me sorprendió llegar con todo esto que consideraba una gran novedad y descubrir que Gustavo Gorogo-Patel en el diario Clarín, en un suplemento del diario Clarín, reconocía que sus negocios están en Rusia y que tiene oficinas en Rusia. Y no obstante decirlo esto por las radios, por diferentes radios, sin encontrar mayores ecos, me estoy refiriendo a las universidades, al gobierno. Uno siempre espera que alguien lo llame para preguntar, ¿es cierto eso que estás diciendo? Pero no, realmente la situación es mucho peor de lo que imaginamos, ¿no? Es mucho peor en cuanto al extravío absoluto de toda idea de nación, de toda idea de proyecto nacional. Esto nos abruma y además nos da una fuerza, ¿no? La fuerza de ser una minoría testimonial y la certeza de que no vamos a callar nuestras voces y que en algún momento va a cambiar la situación y que lo importante es que alguien preserve esta bandera y esta memoria, porque nunca pasó en la Argentina que estos momentos de extravíos y de confusión duren mucho tiempo. Tarde o temprano la memoria, los patrimonios, la cultura van a volver a imponerse y a demandar esta necesidad de tener una patria para todos. Bueno, gracias por estar aquí y seguimos entonces con los compañeros de la mesa.